¿Te imaginas vivir en un México donde fumar en el camión era normal, los niños viajaban en la parte trasera del bocho sin cinturón de seguridad y las botellas de vidrio de refresco se devolvían como si fueran tesoros? En los años 70, muchísimas cosas que hoy nos parecen una locura eran parte de la vida cotidiana. Y lo más sorprendente es que todos lo veíamos como algo normal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para recordar 20 cosas sorprendentes que eran normales en México en los años 70, pero que ahora están prohibidas. Ponte cómodo, porque más de una te va a sacar una sonrisa y seguro dirás, yo viví eso. Y si te encanta este tipo de nostalgia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí mantenemos vivos los recuerdos más entrañables. 1. Fumar en todos lados. En los 70, fumar era sinónimo de elegancia, libertad y hasta de verse cool. Se podía encender un cigarro en el cine, en el camión, en la oficina o incluso en la sala de espera de un hospital, y nadie se inmutaba. Era parte del paisaje urbano, ceniceros en cada mesa, humo flotando en el aire y comerciales de cigarrillos en televisión abierta. Las películas mexicanas de la época lo reforzaban, ver a los actores encender un cigarro en pantalla grande hacía que muchos lo imitaran. Fumar era tan aceptado que incluso había ceniceros en taxis y camiones de pasajeros. Hoy lo vemos como una irresponsabilidad total, pero quienes crecieron en los 70 saben que era lo más normal del mundo. El olor a tabaco impregnado en la ropa, los muebles y hasta las cortinas es un recuerdo inevitable de esa década. 2. Los niños viajando sin cinturón de seguridad. Subirse al coche en los 70 era toda una aventura. Los bochos, las combis o los enormes coches americanos no tenían cinturones traseros, y los niños viajaban parados, brincando de asiento en asiento o incluso en la parte trasera sin ningún tipo de protección. Para muchos, el asiento del copiloto era territorio de los niños, y viajar en el regazo de mamá o papá era algo completamente común. Nadie pensaba en accidentes, lo importante era el viaje, la emoción de salir a carretera o simplemente pasear por la ciudad. Hoy sería impensable y hasta ilegal, pero en esa época era sinónimo de libertad. Un recuerdo que aún hace sonreír a quienes se subieron a esos coches sin imaginar el riesgo que corrían. 3. Los refrescos en botellas retornables. Tomar un refresco en los 70 tenía un sabor muy especial. Las botellas de vidrio eran retornables, y devolverlas era casi un ritual, se llevaban al depósito y se recibía un pequeño reembolso. Los guacales de madera llenos de botellas vacías eran parte del paisaje en cualquier casa o tiendita de la esquina. El sabor era inconfundible, la Coca-Cola, el Jarritos o el Sidral Mundet tenían un frescor distinto cuando se bebían en vidrio, con ese pop al destaparlas y el burbujeo que parecía más intenso. Además, los popotes de papel eran parte del ritual de disfrutarlas. Hoy dominan los envases de plástico, pero quienes crecieron en los 70 aseguran que ningún refresco moderno iguala ese sabor que tenía el vidrio. Era un lujo sencillo que sabía a infancia y a reuniones familiares. 4. Jugar en la calle sin preocupaciones. En los años 70, la calle era el patio de todos. Los niños jugaban a las escondidas, al bote pateado o al burro castigado sin que los padres se preocuparan por la seguridad. Las banquetas eran canchas improvisadas y el eco de las risas resonaba hasta entrada la noche. Los vecinos se conocían entre sí, y siempre había alguien vigilando. Si un balón se iba a la calle, los coches se detenían sin problema y hasta participaban en el juego. La comunidad entera cuidaba a los niños, y esa confianza convertía las calles en un espacio de libertad. Hoy es difícil imaginar algo así, pero en los 70 era parte de la vida cotidiana. Y aunque los raspones en las rodillas eran inevitables, nadie cambiaría esa infancia por una frente a una pantalla. 5. Los circos con animales exóticos. Cuando el circo llegaba al pueblo o a la ciudad, era un acontecimiento. Carpas enormes, música alegre y anuncios por las calles anunciaban la llegada de elefantes, leones y tigres. Los niños miraban con asombro a esos animales, convencidos de que estaban viviendo un espectáculo mágico. Los domadores, los payasos y los trapecistas llenaban la pista de fantasía. Para muchos, era la primera vez que veían animales exóticos en vivo, lo que hacía que la experiencia fuera inolvidable. Nadie se preguntaba por el bienestar de los animales, lo importante era el show. Hoy los circos con animales están prohibidos por razones obvias, pero quienes los vivieron en los 70 los recuerdan como una parte emocionante de su infancia, con olor a aserrín, luces brillantes y la música inconfundible de la carpa.
6. Los niños comprando cigarros en la tienda. En los 70, era completamente normal que una mamá le dijera a su hijo, ve a la tienda por una cajetilla de cigarros. Y ahí iba el niño, con unas monedas en la mano, pidiéndole al tendero los cigarros de la marca favorita de su papá o su abuelo. Nadie se escandalizaba, porque se veía como un simple mandado. Los tenderos conocían a las familias del barrio, y confiaban sin dudar en que el paquete era para un adulto. A veces, incluso regalaban un dulce al niño por hacer el recado. Era un reflejo de otra época, donde la inocencia infantil convivía con costumbres que hoy nos parecen inconcebibles. Hoy es ilegal vender cigarros a menores, y con justa razón. Pero recordar aquella escena nos hace ver lo mucho que han cambiado las normas sociales, y cómo lo que parecía un acto cotidiano ahora resulta impensable. 7. Los cascos en las motos eran opcionales. En la década de los 70, ver a motociclistas sin casco era lo más común. Ya fuera en la ciudad o en carreteras, los conductores y sus acompañantes viajaban con el cabello al viento, disfrutando la velocidad y la sensación de libertad. El casco se veía más como una molestia que como una medida de seguridad. Para los jóvenes, especialmente, era casi una insignia de rebeldía, imitar a personajes de películas o a cantantes de rock, montados en motos sin protección alguna. La seguridad no era tema de conversación, la aventura era lo único que importaba. Hoy, por ley, es obligatorio el uso de casco, y hasta existen diseños sofisticados. Pero quienes recuerdan los 70 no pueden evitar sonreír al pensar en esos viajes imprudentes que, en su momento, eran sinónimo de juventud y adrenalina. 8. La venta libre de fuegos artificiales. En los 70, comprar cohetes para las fiestas patrias o Navidad era tan fácil como ir a un puesto en el mercado o a una tiendita de barrio. Los niños podían adquirir palomas, luces de bengala o cebollitas sin que nadie pusiera objeción. Encenderlos en la calle era parte de la diversión. Las noches del 15 de septiembre o del 24 de diciembre se iluminaban con chispas y explosiones, mientras las familias reían y gritaban emocionadas. Claro, más de un niño terminó con quemaduras leves o ropa chamuscada, pero en ese tiempo se veía como parte del riesgo de la diversión. Hoy la venta de fuegos artificiales está mucho más regulada y en muchos lugares directamente prohibida. Pero quienes crecieron en los 70 recuerdan esas noches de luces y estruendos como parte de la esencia festiva de la época. 9. Los comerciales de cigarrillos en televisión. Encender la televisión en los 70 significaba encontrarse con comerciales de cigarros que mostraban escenas aspiracionales, un hombre elegante encendiendo un cigarro en una reunión, un grupo de amigos en la playa compartiendo humo y risas, o incluso mensajes que asociaban el cigarro con éxito y masculinidad. Estos anuncios estaban tan normalizados que se transmitían en horarios familiares, sin importar que los niños los vieran. Para muchos, las primeras imágenes de glamour estaban ligadas a un cigarro encendido en la pantalla. Hoy, esos comerciales son impensables, y las marcas de tabaco tienen prohibido anunciarse en televisión. Pero quienes vivieron la década recuerdan esos spots como parte inseparable de la programación, tanto como las telenovelas o los concursos. 10. Subirse a la caja de las camionetas. En los 70, nadie se preocupaba demasiado por la seguridad al viajar. Era común que las familias se subieran a la caja de una camioneta para ir al campo, a la playa o incluso para recorrer la ciudad. Los niños iban de pie, saludando a todo el que pasara, y los adultos se acomodaban en bancos improvisados. La sensación de libertad era indescriptible, el viento golpeando en la cara, la risa compartida y la emoción de viajar en grupo convertían cada trayecto en una aventura inolvidable. La seguridad, una vez más, quedaba en segundo plano. Hoy está prohibido por las leyes de tránsito, pero para quienes vivieron en los 70, esa experiencia fue parte de su infancia y juventud. Una imagen que todavía arranca sonrisas y nostalgia. ¿Qué tal? ¿Ya te vinieron un montón de recuerdos a la mente? Si es así, cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu favorito hasta ahora. Y recuerda, suscribirte al canal es gratis, y así no te pierdes más videos llenos de nostalgia como este. 11. Los anuncios de alcohol en televisión abierta. En los 70, no solo había comerciales de cigarros, también era común ver publicidad de cervezas, rones o tequilas en horarios estelares. Las marcas se promocionaban con jingles pegajosos y escenas de amigos reunidos en fiestas donde todo parecía felicidad alrededor de una bebida.
Esos anuncios se transmitían incluso durante programas familiares, y era normal que los niños cantaran las canciones sin pensar en lo que representaban. La cerveza en particular se convirtió en parte de la cultura popular gracias a esas campañas masivas. Hoy está prohibida la publicidad de alcohol dirigida a menores y muy regulada en televisión, pero quienes crecieron en los 70 recuerdan perfectamente esos anuncios que, de tanto repetirse, se quedaron grabados como parte de la memoria colectiva. 12. Los vendedores de medicinas en mercados y plazas. En las plazas y mercados de los años 70 era común encontrarse con vendedores ambulantes que ofrecían remedios milagrosos, tónicos para la memoria, jarabes para el estómago, ungüentos para los dolores. Todo se promocionaba con grandes discursos, casi teatrales, que atraían a las multitudes. Los vendedores convencían a la gente con historias increíbles, y siempre había quien se animaba a comprar, confiando en la tradición o en el poder de la palabra hablada. Era un espectáculo más dentro del bullicio del mercado. Hoy, la venta libre de medicinas en la calle está prohibida y regulada por la ley. Sin embargo, muchos recuerdan esos puestos con nostalgia, porque formaban parte del folclore urbano y de la magia de recorrer un mercado. 13. Los zoológicos con jaulas pequeñas. Visitar un zoológico en los 70 era una experiencia que despertaba asombro, pero también era muy diferente a como los conocemos hoy. Los animales estaban en jaulas pequeñas, con barrotes gruesos que apenas dejaban espacio para moverse. Para los niños de entonces, era fascinante ver un león o un oso tan de cerca. La visita al zoológico era parte de las excursiones escolares y de los paseos familiares. El simple hecho de ver animales exóticos era emocionante, aunque en aquel tiempo nadie cuestionaba las condiciones en las que vivían. Hoy los zoológicos han cambiado sus prácticas, buscando espacios más amplios y naturales para los animales. Pero quienes crecieron en los 70 guardan en su memoria esas imágenes de jaulas estrechas que hoy resultarían inaceptables. 14. Los anuncios pintados en bardas. Aunque hoy todavía se ven algunos, en los 70 era común que las bardas de las ciudades y pueblos estuvieran cubiertas con anuncios pintados a mano. Podían ser de refrescos, partidos políticos, tiendas locales o hasta películas. Los colores vivos y las letras grandes daban identidad a las colonias. Ver una barda pintada con una marca de refresco o con la promoción de una función de lucha libre era parte del paisaje urbano. Hoy, la publicidad exterior está más regulada y dominada por espectaculares modernos. Pero recordar esas bardas pintadas es volver a una época en que la publicidad tenía un toque artesanal y muy mexicano. 15. Los consultorios improvisados en farmacias. En los años 70, muchas farmacias contaban con un pequeño consultorio improvisado. Un médico general atendía consultas rápidas, recetaba lo necesario y en minutos el paciente salía con el medicamento comprado en la misma farmacia. Eran espacios sencillos, muchas veces con apenas una camilla, un escritorio y un botiquín. Pero para las familias, era la manera más accesible y rápida de atenderse sin gastar demasiado. Hoy esos consultorios han sido regulados y profesionalizados, pero en aquel tiempo eran la primera línea de atención médica para miles de mexicanos. Recordarlos es pensar en la sencillez de una época donde la salud se resolvía en la esquina de tu barrio. 16. Fumar en los aviones. Viajar en avión en los 70 era toda una experiencia, y una de las imágenes más comunes era ver a los pasajeros encendiendo un cigarro en pleno vuelo. Había ceniceros en los reposabrazos y hasta en los baños. Para muchos, fumar a miles de metros de altura parecía lo más natural. El humo llenaba la cabina y se mezclaba con el aroma de la comida servida en charolas metálicas. Los asistentes de vuelo atendían a los fumadores con la misma cortesía que a los demás pasajeros, porque en ese tiempo nadie cuestionaba la práctica. Hoy sería impensable y está estrictamente prohibido. Pero quienes volaron en los 70 aún recuerdan ese ambiente nublado dentro de los aviones, como una postal extraña de una época más permisiva. 17. Los comerciales de bebidas alcohólicas con deportistas. En los años 70, era común ver a grandes figuras del deporte promocionando cervezas o licores en televisión y revistas. Los futbolistas más famosos aparecían brindando en anuncios, como si el alcohol fuera parte del entrenamiento o del festejo deportivo. Los aficionados los admiraban y, sin cuestionar, asociaban el éxito deportivo con la bebida que promocionaban. Era una estrategia de marketing muy efectiva, aunque hoy nos parezca completamente irresponsable. Hoy está prohibido que deportistas promuevan alcohol de esa manera,
pero quienes vivieron esa época todavía recuerdan con claridad esos comerciales que unían, de forma contradictoria, deporte y bebida. 18. Los asientos de autobús sin cinturón. Viajar en autobús de larga distancia en los 70 era toda una aventura. Los asientos eran amplios y cómodos, pero no tenían cinturones de seguridad. Los pasajeros se acomodaban como querían, algunos dormían recostados, otros se levantaban para platicar en los pasillos o mirar por la ventana. La falta de cinturones no preocupaba a nadie. Los viajes se hacían con confianza y con la emoción de recorrer kilómetros de carretera. Las familias llevaban comida en bolsas de papel y refrescos en botella, convirtiendo el trayecto en parte de la experiencia vacacional. Hoy, la ley exige cinturones en todos los asientos, pero quienes viajaron en esos autobuses recuerdan esa libertad como parte del encanto de los viajes de antaño. 19. Los niños jugando con juguetes peligrosos. En los 70, muchos juguetes que hoy serían catalogados como inseguros eran parte normal de la infancia. Pistolas de balinés, cohetes de pólvora, patines de metal ajustables y hasta juegos de química con sustancias reales eran regalos comunes. Los niños los usaban sin supervisión adulta, y aunque los accidentes eran frecuentes, pocos cuestionaban su venta. Se veía como parte del aprendizaje y de hacerse fuerte jugando. Hoy esos juguetes estarían prohibidos, pero quienes crecieron con ellos recuerdan con nostalgia las horas de diversión, las pequeñas travesuras y hasta las cicatrices que se convirtieron en anécdotas de vida. 20. El humo de los escapes sin regulación. En los 70, los coches circulaban sin los controles ambientales de hoy. Era común ver camiones y autos expulsando grandes nubes de humo negro, llenando las calles de un olor fuerte a gasolina y aceite. Nadie hablaba de contaminación, porque se asumía como algo normal de la vida en la ciudad. Los niños jugaban en las calles mientras pasaban vehículos contaminantes, y los adultos caminaban sin prestar demasiada atención al aire cargado de smog. La modernidad estaba asociada al automóvil, sin importar lo que implicara para la salud. Hoy, con normas estrictas y verificaciones, aquello parece impensable. Pero para quienes vivieron en los 70, el olor a gasolina quemada forma parte de la memoria olfativa de la década. Y así llegamos al final de este recorrido con 20 cosas sorprendentes que eran normales en México en los años 70, pero que hoy están prohibidas. Cada recuerdo nos habla de un país distinto, más permisivo, más ingenuo, pero también lleno de momentos que marcaron la infancia y juventud de toda una generación. Si llegaste hasta aquí, seguramente disfrutaste este viaje en el tiempo. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que también haya vivido los 70 y recuerde estas escenas. Porque la nostalgia se disfruta más en compañía. Nos vemos en el próximo video.